Buenas noches. Nuevamente en Diálogo y Soluciones, aquí en UCI Televisión. Esta noche vamos a tener un programa, yo creo que estupendo, porque uno de los principales problemas de la pandemia en el Perú, y en todo el mundo en general, pero ha sido la segunda pandemia, o sea, la crisis económica como consecuencia de estos hechos. Vamos a tener como expositores a dos importantes economistas. El doctor Elmer Cuba Bustinza, él es economista principal de Macrocónsul, es un experto muy conocido en los medios de comunicación, por supuesto, y creo que nos va a dar cátedra que él suele desarrollar en universidades, ahora lo vamos a ver en vivo y en directo en televisión. Y Hernán Garrido Leca igualmente es economista, aparte tiene algunos otros atributos, le gusta escribir y hace cuentos de niños, en fin. Pero lo interesante es que él ha venido dando una serie de sugerencias, ahora nos dirá cuántas y cuáles son las más importantes, y él ha sido tanto ministro de Salud como ministro de Vivienda, o sea, una experiencia directa de gobierno. Entonces, la bienvenida a ambos, muy buenas noches, doctor Cuba, doctor Garrido Leca, y empecemos, y quizás la primera pregunta que yo les quisiera formular a ambos, creo que ambos la pueden desarrollar con amplitud, es ¿cómo ven ustedes la situación económica del país hoy y sus posibilidades de reactivación? ¿Qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué se puede hacer mejor? Porque evidentemente, por ejemplo, no deja de llamar la atención que más de 100 días pasaron para que recién se convoque el sector privado, ¿no? Demuestra un botón. O sea que, en fin, le doy la palabra, empecemos por don Elmer Cuba, ¿no? Su apreciación, su visión sobre este tema. Adelante. Sí, hay que caracterizar un poco por qué hemos llegado acá y dónde estamos, ¿no? Hemos llegado acá por una pandemia que hoy es mundial. Todos los países del mundo la han enfrentado con lo que sabemos, cuando no hay vacuna, con una cuarentena. Las cuarentenas han sido más ambiciosas o menos ambiciosas, y más exitosas o menos exitosas. La peruana ha sido especialmente no tan exitosa, ¿no? Porque en términos de contagios es una de las más altas de la región, por lo menos, y en términos de tratamiento, que ha sido la cuarentena y la recesión, también ha sido una de las más costosas. Entonces hemos pagado una factura enorme para beneficios que, si bien es cierto, son positivos, ha salido muy cara la receta. Hemos podido gastar menos recetas con los mismos resultados, sin duda que sí. Yo creo que el fracaso está más en dos frentes. Uno de ellos es pensar que el sector formal iba a parar y no iba a afectar a los ingresos del fisco, por ejemplo. El MEF también se ha hecho un autogol. Es tanto más afectado, ¿no?, que los privados, porque se está quedando sin recaudación de IGB y de renta, y se va a evaporar en este año todo el fondo de estabilización fiscal, todo se va a ir a cero y nos vamos a endeudar nuevamente, ¿no? La primera, ¿y por qué ha sido así? Porque has paralizado el sector formal. Y de otro lado, había un sector laboral informal importante, más o menos 1/3 de cada peruano en el mundo urbano es independiente. Y de los dependientes, 2/3 son informales, ¿no? Y de esos dependientes informales, un número importante trabaja en servicios y en comercio, microcomercio, digamos, minorista, que no tienen pues ahorros donde usar ni préstamos que tener entre ellos o los bancos para poder soportar 3 meses y medio. Entonces, para ese segmento importante de la población urbana, independientes e informales, se da un bonito que dura 4 semanas. Y sin embargo, la cuarentena es de 3 meses y medio. Entonces, estás condenando, ¿no es cierto?, a esas familias pobres, urbanas, a más pobreza y inanición, porque no tienen cómo no salir a la calle. Entonces la cuarentena de facto se rompió por el mundo informal, ante un bono muy tímido, entregado tarde y poco, ¿no? Ese en primer lugar. Entonces eso ha retroalimentado el problema, porque no caía el grado de contagio y postergaba 15 días más la recesión y el tratamiento. Entonces lo pagamos todos los formales, con caídas severas de la actividad del PBI, y los contagios caían muy lentamente por el descuido del bono. Entonces, si hay un culpable ahí es el bono. Y el otro, más epidemiológico, era el control, ¿no es cierto?, en los mercados, que recién en la semana número 8 se nos ocurre ver los mercados, ¿no?
Entonces ahí esos dos comportamientos explican las curvas de recesión y la curva epidemiológica. Pero eso ya es el pasado, y seguramente vendrán las investigaciones, comparará Perú con los países, según sus respuestas en el lado sanitario, ¿no? Ahora, de acá en adelante, no hay una economía en el mundo que pueda soportar tantos meses cerrada, ¿no? Porque las cifras de producción se caen y no hay ningún gobierno que pueda pagarle todo el tiempo a la gente para que no se todo un tercio del año, digamos, ¿no? De hecho, eso ha sido, solamente lo han podido hacer a duras penas los G7. Las economías más grandes del mundo han podido soportar ciertas cuarentenas y ya están saliendo. Italia, Reino Unido, Alemania, Francia mismo, Estados Unidos, van a tener cifras enormes de déficit fiscal. A comenzar, por ejemplo, Estados Unidos, su déficit fiscal se va a ir este año, va a aumentar en 24% del producto. Imagínense, 24% del producto en un solo año. Una cosa pues de locos. Y su ratio de deuda PBI va a alcanzar 150%, el máximo de su historia, de toda la historia de ese país, solamente comparable con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos son países que pueden hacerlo, pero no puede darse ese lujo y por lo tanto ya hemos roto la cuarentena. A partir de hoy día, el 1 de julio, ya la economía está abierta, ¿no? Por el mundo informal y gran parte del mundo formal. Lo que va a pasar acá en adelante entonces es un reinicio de actividades, pero con una demanda muy golpeada, y por más que te den autorización para operar, te va a ser más caro operar, y cuando operes no vas a tener mucha demanda. Entonces la recuperación va a ser más bien lenta. Y ahí hay todo un abanico de sectores, ¿no? La minería, por ejemplo, ya se recuperó. En julio ya va a producir lo mismo que producía en febrero. Es el que más rápido va a salir en forma de V. Pero sectores como turismo, su forma es como el logo de Nike, ¿no? Va a ser una caída brutal y un aumento muy abierto. Con suerte, el turismo tendrá la actividad del año pasado, recién en el 2024. ¿Verdad? Ya son 5 años de daño a ese sector. Y en el medio, todos los demás sectores, ¿no? Construcción, industria, qué sé yo. Entonces, es un daño muy fuerte. La pregunta ahora del futuro cercano es cómo reiniciamos las actividades, minimizando el contagio, y después, cuando veamos los muertos y heridos después de la batalla, ¿cuál es el plan de reactivación? A mi juicio, el plan de reactivación que se ha lanzado ahora es muy prematuro porque no se sabe el tamaño del daño, ¿no? Para calibrarlo mejor, si es poco, si es mucho y desde cuándo. Entonces, eso recién se va a dar más adelante, ¿no? Se ha adelantado un poco ese plan porque para tapar la noticia del 15 del mes pasado, cuando el PBI cayó 40, ¿no? Este mismo día se lanzó este plancito de reactivador, pero todavía está en los papeles, ¿no? Bueno, sí. Y una pregunta. ¿No cree que algunos sectores, por ejemplo, como minería, que ya se ha puesto las pilas rápidamente, pudo haber seguido funcionando inclusive desde el principio, ya que trabajan en campamentos, en zonas bastante alejadas, ¿no? Y no hubiéramos tenido esta pérdida masiva de recursos, divisas y trabajo? Sí, en verdad, en estricto la minería estaba escogida entre los sectores que no iban a parar, ¿no? De hecho, hay minas grandes que no han parado. Y las que han parado han sido por problemas puntuales, ¿no? Por ejemplo, Antamina por contagio, La Bama por el tema social, pero por ejemplo, otras unidades ya se han mantenido activas, ¿no? Como por ejemplo Sauder. Y Cerro Verde, por ejemplo, ya también que paró un tiempo y ha entrado en operación en mayo. Entonces, nunca estuvo prohibido. Lo más grave ha sido la prohibición en la industria, ¿no? Que es la más golpeada. Este año, si el PIB este año cae 14%, la industria va a caer 24%. Y ahí es donde ha sido más duro el tema del Ministerio de Trabajo, ¿no? El SUNAFIL y todos los reglamentarismos que hay para ese tema han golpeado severamente a ese sector. Y otro golpeadísimo es construcción, ¿no? Que efectivamente ha estado prohibido de operar, ¿no? Está prohibido seguir construyendo estos 3 meses y medio, ¿no? Y por eso tú ves las grúas a medio hacer. Entonces, más que la minería ha sido el año, la obligatoriedad de parar en sectores que tenían bajo contagio, ¿no? Como la industria. Ya. A ver, ¿qué nos cuenta Hernán Garrido Leca? A ver su apreciación sobre la crisis y la visión de salida. Adelante. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado Elmer Cuba, pero quisiera detenerme a hacer un análisis análogo al que hizo Elmer, primero en cómo llegamos aquí y luego qué podemos hacer de aquí en adelante.
Quisiera añadir algunos elementos. Buena parte de la crudeza de la crisis en el Perú, a diferencia de otros países, se debe a problemas que ya venían en la gestión del gobierno. Creo que hay un serio problema de gestión y que hay 3 factores que lo explican. Número 1, hay una falta de oficio. Segundo, hay una terrible decidofobia, un miedo a decidir. Y tercero, hay una envoltura de estos 2 elementos que es más ideológico, ¿no? Que es esta mentalidad social confusa con la que se enfrentan los problemas. Y elaboro brevemente sobre cada uno de ellos. En los últimos 5 años, como ya he hecho en una anterior oportunidad en este foro, Jorge, en promedio el Estado peruano, las administraciones de Humala, Kuczynski y finalmente de Vizcarra, el presidente Vizcarra, devolvieron al Tesoro en promedio 22.300 millones de soles. Es decir, buena parte de lo que llamamos hoy ahorro no es producto de una decisión explícita de ahorrar, sino de la incapacidad de gastar. Y esa incapacidad puede ser por simplemente incapacidad o por miedo. Creo que se ha generado un ambiente en el sector público en el cual hay un tema de agente principal, el funcionario público actúa racionalmente, y lo racional en una situación como el entorno como el que existe en ese momento es no decidir. Si no decido no me pasa nada, cobro a fin de mes, pero si decido y decido bien nadie me va a premiar, y si decido y decido mal voy a terminar en la cárcel o con muchos problemas. En ese entorno no se toman decisiones, y eso no es de ahora, venía de atrás. Y la falta de oficio también es gobernar es decidir y en cierta manera también prever. Buena parte de los problemas que estamos viendo, pues, en mi opinión, son inaceptables. Hoy he visto un Twitter del ministro de Salud pidiendo apoyo a una campaña que con muy buena intención ha hecho Pelo Madueño para regalar mascarillas. Yo digo, ¿qué hace el ministro de Salud promoviendo una colecta para comprar mascarillas, y lo que tiene que hacer es agarrar y girar en su presupuesto y hacer que se tomen las decisiones? Todos sabíamos que iban a faltar camas UCI desde el primer día, y sobre todo ventiladores mecánicos. Todos sabíamos que iba a faltar oxígeno desde el primer día. Todos sabíamos que había que comprar pruebas, y todos sabíamos que había que buscar la vacuna. Entonces, la falta de oficio se nota en problemas como hemos dicho, bien dijo la directora del comando COVID, Pilar Macetti, nuestra ex ministra, que esto era una guerra. Y en una guerra, una de las principales preocupaciones tiene que ser la primera línea de combate y la moral de los combatientes. Entonces, están yendo a pelear, nos estamos mandando a pelear a los médicos, enfermeras, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, sin el equipo mínimo, sin el equipo mínimo de protección que ellos necesitan. Segundo, creo que no somos conscientes, muchos en el gobierno no son conscientes del riesgo que implica no solo ir a trabajar en estos hospitales, sino regresar a su casa, y el riesgo de contagiar a sus padres, a sus hijos menores, a sus familiares. Entonces, no hay ni siquiera oficio para entender la importancia que es militarmente la moral del combatiente. Tú te referías a las propuestas que yo he lanzado, y hay varias que lamentablemente algunas se han hecho pero tarde. Por ejemplo, durante los primeros 30 días de la pandemia, había al comienzo 11 y luego 9 regiones del Perú que no tenían ni un solo caso. Ese era el momento para hacer una cuarentena inteligente, en todo caso, poner una aduana sanitaria, que la Fuerza Armada tomara el control y acceso de las carreteras, y simplemente nadie más podía entrar. O sea, no había ninguna razón para que en Huancavelica, acá tengo los datos, porque creo que dice el cálculo, son datos de mayo, pero o de junio. Huancavelica tiene 347.639 habitantes y tiene 100 provincias. Resulta que en Huaytará, por ejemplo, una de ellas, hay 9 casos, pero todos son en uno de los 15 distritos. Tiene 100 distritos. En total hay 71 distritos sin ningún solo caso en Huancavelica. Y sin embargo, los niños están tomando sus clases con la radio o un teléfono en las alturas de un cerro, y se ve abajo, porque me ha enseñado un amigo que es de Huaytará la foto, el colegio vacío, y no hay ni un solo caso.
Eso tiene que ver con lo que llamamos dispersión, distanciamiento social de facto, ¿no? Que es un poco esta gran dicotomía que hay en el Perú, que de 96.000 centros poblados, 85.000 tiene menos de 150 habitantes, y la gran mayoría de ellos están ubicados en los departamentos más pobres, entre ellos Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Puno. Entonces, de facto, están distanciados porque hay muchos pueblitos de menos de 150 habitantes. Y eso podría explicar lo que alguien ha tratado de explicar como que es la altura. No es la altura, es la dispersión de la población en esos departamentos. Pero no se hizo la cuarentena inteligente. Eso es falta de oficio. No se compraron las cosas. Yo no me imagino cómo hoy seguimos con el tema de los ventiladores o el tema del oxígeno. Cuando yo he sido ministro, se resuelve en 48 horas. Que no hay, que se usa la palanca política, se usa la negociación, bueno, y finalmente lo están resolviendo. Y finalmente, yendo a esto, es el tema de la vacuna. También hace 2 meses y medio me di el trabajo de estudiar dónde se estaban tratando de desarrollar las vacunas. Me atreví a decir que la de Oxford y AstraZeneca iba a ser la primera por una razón muy sencilla. El gobierno británico les permitió pasar de frente, sin pasar por los estudios en animales y las pruebas animales, de frente a pruebas con humanos. Y hicieron 2 grupos, en total 800, un grupo de control de 400 y otro aplicaron la vacuna, y ahora están en eso. Y lo más probable es que hacia fines de noviembre la vacuna esté disponible. Tal es así que va a ser probada en Brasil. Chile ya puso una orden de compra y la gran mayoría de los países de la Unión Europea ya pusieron la orden de compra, que era lo que nosotros propusimos hace 2 meses. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa compra hecha, le puedo decir a mis combatientes, a la primera línea de combate, saben que he comprado 2 millones de vacunas y los primeros que la van a recibir son ustedes y todos sus familiares. Y así tenemos por lo menos la moral alta y la gente va a pelear. Ahora puede venir una segunda ola y eso puede ser peligroso. Pero eso es un poco la situación actual. Un gobierno que venía de devolver tanto dinero, el Ministerio de Salud devolvió el 31 de diciembre del año pasado 300 millones de soles, el de vivienda devolvió 600 millones de soles. No podíamos esperar que aún bajo presión, antes sin ninguna presión no gastaban, y ahora iban a gastar. Eso era pues pedirle peras al olmo. Pero eso explica un poco la situación. Ahora hacia adelante, yo sería un poco más agresivo, no quisiera detenerme, que podemos discutirlas seguramente, medidas concretas de reactivación. El otro día le escuché al doctor Juba decir algo muy interesante. Él dijo, no se debería llamar reactiva, sino aguanta Perú. Y creo que tiene toda la razón, porque reactivación va a haber en el momento en que todos los sectores estén funcionando. No puede haber una reactivación económica si seguimos manateados en algunos sectores. Y este programa, pues, Arranca Perú también es un chiste, ¿no? Son 6.300 millones de soles en 6 programas, en peso 4 ministerios, y están generando, yo me di el trabajo de calcular el costo por generación de empleo. La labor del Estado no es generar empleo, en una situación como esta se entiende, pero en Lima tenemos 2,5 millones de desempleados. Esto va a generar 1.019.000 empleos de 16.000 soles cada uno. Es decir, uno calcula el costo de eso. ¿No sería más fácil entregarle a los taxistas 500 soles además para que puedan adaptar su taxi para poder dar el servicio, o a los dueños de los ómnibus para que puedan poner divisiones de policarbonato y se puedan sentar 2 en el asiento de 2 en lugar de que se siente uno y de tener el otro vacío? Eso sería mucho más útil y sanitariamente más inteligente. Pero aquí va, y con esto acabo, quizá lo principal, creo que el Perú ese es un momento para repensar lo que hemos venido haciendo y para relanzar una nueva manera de entender. El Perú tiene 2 camisas de fuerza muy importantes que impiden liberalizar toda la fuerza de su economía. Uno en el Estado y uno en el sector privado. En el Estado es el presupuesto público, voy a explicar por qué, y en el sector privado es el marco legal, que tiene que ver con la formalidad y la mal llamada informalidad. En el sector público el presupuesto, ¿por qué? Porque el presupuesto de este año se basa en el presupuesto del año anterior, y esta reproducción, como los esquemas de reproducción ampliada de los que hablaba Piero Rafa, es una reproducción de lo existente. Por eso es que no se puede hacer un quiebre, por eso es que yo no puedo dedicar más a salud. Y en realidad, quiero insistir una vez más,
No se trata tampoco de más plata. El Perú tiene el mismo gasto per cápita en salud que Malasia, y sin embargo los indicadores que nosotros tenemos son de tercer mundo y los que Malasia tiene son de primer mundo. Hay un problema de gestión, pero yo sí creo que hay que ver una manera de romper esta reproducción de la asignación de recursos por parte del Estado en la economía a través del presupuesto de la República. Creo que hay que mirar algunas cosas que hemos hecho mal. No es posible. La regionalización y la descentralización funcionó muy bien en un sector como yo he sido ministro de Vivienda. Funcionó muy bien en vivienda. Funciona muy bien para hacer obras de agua y desagüe, las transferencias a los municipios, a los gobiernos regionales. Funciona muy bien porque eso hace falta estar cerca. Pero creo que ha sido un desastre en el tema de salud. Y hay que desandar lo andado, hay que deshacer lo que está mal hecho. No tiene sentido que el ministro de Salud del Perú hoy sea el ministro de Salud de la provincia de Lima y no tengan que recurrir a que la Fuerza Armada entre a Lambayeque a manejar el problema porque el Ministerio de Salud no puede ejercer su rol rector. Y en el tema del sector privado, solo brevemente por ahora, hablamos del sector informal, además con cierto sabor peyorativo. Y están los empresarios formales, entre ellos algunos empresarios mercantilistas, que se refieren al sector informal de manera despectiva, como diciendo ellos no pagan impuestos, yo sí, por eso yo estoy fregado. Y en realidad pagan IGB, pagan selectivo al consumo, pagan una serie de impuestos. Es cierto que ahí hay algo que no está funcionando y que no hemos sido capaces de entender. Entonces hemos tratado de pasar un cuadrado muy grande por un círculo muy chiquito que es el marco legal existente. Ha llegado el momento de preguntarnos si lo que tenemos que hacer es no cambiar la realidad, sino cambiar el marco legal. Y yo prefiero hablar del sector formal y el sector normal, porque esto de formal e informal induce a pensar que la regla es la formalidad y la excepción es la informalidad. Y los números nos están diciendo que es exactamente al revés. Si el 70% es una economía informal, entre comillas, yo diría que eso es lo normal. Y si eso es lo normal, lo legal, la ley, el derecho debe seguir a la costumbre y a lo que está pasando en la economía. Entonces, tenemos que ver la manera de reinventar el marco legal para que eso pase a ser la normalidad. Hay que normalizar esa normalidad. Y para eso hay algunas ideas, como la creación del concepto de empresa familiar de responsabilidad limitada, que en algún momento hemos conversado contigo, Jorge. En el Perú, de los 13.200.000 ciudadanos que todos los días salen a trabajar, hay 4.410.000 que son formales y 8.800.000 que son normales. Algunos le dicen informal. De esos normales, el 86% trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores, de 10 personas, en ese sector informal que yo prefiero llamar normal. Entonces, hay que hacer política económica para eso, con esa realidad. Bueno, estupendo. Una pregunta, doctor Cuba. Hablando del sector informal, Hernán le llama normal. Es verdad, son la mayoría por lo menos. Pero, por ejemplo, los costos, ¿no?, que impiden, que son la barrera de pase de la informalidad a la formalidad, por decir, el impuesto a la renta para ese sector es importante. Pagan otros impuestos, renta no pagan, tampoco pagan algunos costos de las planillas que encarecen, entonces a veces el propio trabajador prefiere estar fuera y que le paguen más a estar adentro sin pensar el seguro y la pensión futura, ¿no? Entonces, eso es un tema concreto y la pregunta objetiva es, ¿el impuesto a la renta es importante para ese sector? ¿Podría obviarse o reducirse para los efectos de esto? Y otra segunda pregunta sería, ¿no es una buena oportunidad para poder, vamos a decir así, abolir o reducir, asumir una expresión, la tramitología, los prerequisitos, los informes previos de 5 o 6 sectores que no coordinan entre ellos de paso, o más a veces, para dar pase a un proyecto? Entonces, creo que esta suerte de barreras burocráticas que existen son las grandes vallas para que la gente salte a la formalidad. Entonces, quisiera su opinión al respecto, por favor. Sí, es un tema amplísimo ¿no? Y es pre al COVID y va a ser posterior al COVID, pero ahora nos ha saltado en la cara porque no hemos podido llegar a ese sector
ni por el lado de las familias, ni por el lado de las compañías, porque justamente son informales, entonces no tienen un RUC y no ocupen de ley laboral, entonces es difícil darle un crédito usando el criterio de ventas, por ejemplo, si solamente declaran parte de las mismas, o criterio laboral si solamente declaran menos trabajadores de los que usan. Entonces, ni siquiera en el COVID se ha podido darles un servicio como si hubiera, como los planes normales, que son el plan reactiva, por ejemplo, que es para formales, ¿no? De todo tamaño. Entonces, es un tema enorme, bien complejo de tratar, pero grosso modo hay dos tipos, digamos, de compañías informales. Una, que la ley ya te excluyó del saque, ¿no? Por ejemplo, si tú fijas el mínimo en 930 soles y el mínimo en Juliaca es menos que eso, ya Juliaca es informal desde el saque, desde el eje está en la ley, ¿cierto? O si pones un umbral para la pesca artesanal o para la minería, apenas pones de cualquier sector, ¿no es cierto? Pones una ley para construir casas o para vender al por menor, apenas pones la norma, hay unidades pequeñitas que no van a poder cumplirla. Esas son informales, digamos, de nacimiento, ¿no? La norma, las hice informales al toque apenas explicaste la norma. Sin norma no eres informal, con norma eres informal, porque te han graduado muy arriba la norma, ¿no? Te han obligado a ser informal. Pero hay otro grupo también importante que ha decidido ser informal, ¿no? Puede cumplir la norma, pero esta norma es pues costosa, ¿no es cierto?, en términos laborales, en términos de impuesto a la renta, en términos de cumplir las normas de ese sector, y por lo tanto, ese pequeño empresario decide ser informal, ¿no? Si juega la norma a salto de mata, esquivando a Sunafir, esquivando a SUNAF, vive así, entre la formalidad y la informalidad. Entonces, ese segundo segmento sí es el más verosímil a meterlo a la formalidad, porque sí genera renta, ¿no es cierto?, y podría pagar salario. Según Lenao, por ejemplo, más o menos 20% de los informales ganan más que el mínimo y hasta 4.000 soles, ¿no? Mensuales. Entonces hay un grupito importante. Si yo gano 2.000 soles y soy informal, también podría ser formal, ¿no es cierto? O sea, estoy cerquita. En cambio, si gano, digamos, 620 soles, ni hablar, estoy lejos del mínimo, ¿no? Tendré que bajar el mínimo para que entre yo. Entonces, muchos hablan del 70% de Perú, pero el 70% en verdad corresponde a 50%, ¿no? La informalidad es un fenómeno internacional, está en todos los países, y según el grado de desarrollo de Perú, según su PIB per cápita, digamos, nos correspondería una informalidad de 50%, no de 70%. O sea que hay un 20% que se puede bajar, y ese es el 20% que ha decidido ser informal, no el que lo has excluido, ¿no? El que lo has excluido desde el saque. Entonces, ¿dónde está en el margen la posibilidad de formalizarse? En identificar esos sectores que, por ejemplo, tienen unas normas en la parte tributaria. Unos son RUS, otros son RER, otros son régimen MIPE tributario, y no es un sistema que permite crecer, ¿no? Te quedas ahí chiquito y te pides evadir. También la ley laboral es imperfecta para ello, ¿no? Hay un salto colosal entre ganar el mínimo o comenzar a pagar ya 10% de AFP, 10% para el salud, y más vacaciones. Hay muchos costos para salariales que te cambian mucho el salario y que no lo ve el trabajador en el día a día, tampoco lo ve el empresario, que tiene que pagar más, ¿no es cierto? Y el Estado se lleva esa plata. Entonces, hay rivales a la formalidad. Un rival, por ejemplo, es el CIS. Si yo estoy en el CIS, ¿no es cierto?, y si me voy de salud, pierdo el CIS. Y mucha gente valora mucho más al CIS que de salud, por diversas razones, ¿no? Está más cerca de tu casa, es más rápido, es más costo efectivo, entonces me quedo en el CIS. Si tú quieres ser formal en el salud, no me formalices, déjame en el CIS y págame en cash, por ejemplo, ¿no? O la FP. Es muy costoso para alguien que gana 1.000 soles que me quite 10% para la FP, porque si yo gano 1.000 soles y me quita 100, esos son 100, son mi felicidad pura, ¿no? En cambio, si gano 10.000 y me quitas 100, no pasa. Me quitas 1.000, no pasa nada, ¿no? Si gano 20.000 y me quitas 2.000, no pasa nada. Entonces, en muchos países se ha escogido menores tramos de aporte para ingresos bajos, ¿no? Para tu primer sueldo, por ejemplo, si yo gano entre el mínimo y, por decir, 2.000 soles, pago solamente 3% del FP. O sea, no le rehuyo, no hay una barrera infranqueable de 10%, ¿no? Ahí podrías tú hacer ese esquema, que lo ha planteado un premio Nobel también, David Sartelli, sobre ese esquema, ¿no? Cada vez que hay un aumento, una parte del aumento se da para tu pensión, digamos, ¿no? Ahí es más suave, no aparece como que te da la plata, ¿no? Igual ocurre con el salud. Para tramos bajos podrías tú mantener el CIS, no pagar el salud. Ya tengo el CIS, ¿no? Y después ya, cuando tu ingreso sube a partir de un umbral, que por determinar ya pago de salud al 9%. Entonces, esos sistemas hacen que en el margen sea más suave
Y hay otro que es importante, que no se estudia mucho en Perú, pero es importantísimo. Es el trabajador número 20, ¿no? Se sabe que desde la época de Velasco está esta norma de repartir utilidades a los trabajadores, pero opera a partir del número 20. Es decir, si yo tengo 19 trabajadores, le pago su sueldo y nada más. Pero si tengo 20 o más, tengo que darles 10% de las utilidades, ¿no? Por ejemplo, el caso minero es conocido. Hay minas muy, digamos, exitosas que tienen muchas utilidades, que repartir a los trabajadores mineros es ese porcentaje de las utilidades. Es tanta plata que hemos puesto un tope, ¿no es cierto?, de 18 sueldos, ¿no? Hay trabajadores, obreros mineros que pueden ganar 1 año y medio más de sueldo cada diciembre porque tengo pues una enorme utilidad. Esa norma de reparto de utilidad es correcta, no pienso que hay que sacarla, pero el umbral es muy alto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo lo siguiente? Supongamos una pequeña empresa que tiene 15 trabajadores, ¿no? Comienza a crecer, le va bien al tipo, y tengo 19 trabajadores, ¿no? Está ahí todo perfecto. El número 20 me cuesta carísimo. El número 20 me cuesta su sueldo más 10% de mis utilidades. Y el número 20 tiene que ser Messi. Solamente un Messi, ¿no es cierto?, podría hacer que yo venda tanto y que le pago el sueldo a Messi. Como ese Messi no existe, me planto en 19. Entonces, hay decenas de miles de empresas solamente con 19, ¿no? Y si debemos ser 30, me parto en 2 de 15. Y si debemos ser 45, me parto en 3 de 15. ¿Para qué? Para no pasar el umbral de 20. Porque ese número 20 tiene una X en la espalda. Ese es carísimo para la compañía. El número 20 me cuesta su sueldo, como repito, más 5%, 8% o 10%, depende del sector, ¿no? Hay varios sectores, pero cuesta 5% más del peso de la renta. Es carísimo, entonces la compañía se parte en pedacitos y nunca crece, ¿no? Salvo pues que es imposible por la parte operativa juntarlo, ¿no? Entonces tienes tú varias empresas con varios RUCs diferentes y se plantan el número 20. Por eso tenemos una exageración de empresas pequeñas en el Perú, pocas medianas, el missing middle, ¿no? No hay nadie en el medio, la grande, una empresa grande de 1000 trabajadores no se puede partir en 100 pedacitos, ¿no? O en 50 pedacitos. Entonces, esa norma se puede suavizar. ¿Cómo se puede suavizar? Así como podemos suavizar el pago de IGB, perdón, de AFP. Al inicio 3%, luego 6%, luego 10%, como es hoy día. O de salud también, al inicio soy formal, pero pago el gratis, sí, digamos, ¿no? Luego gano un poco más y aporto 6%. Si ya soy un ciudadano que paga impuestos a la renta, porque me gusta ese umbral, el impuesto a la renta. En el Perú, tú eres un ciudadano que paga impuestos a la renta si gana más de 2.500. Ahí comienzas a pagar renta. Ok, el día que el Estado te reconoce que eres un ciudadano y ya deberías pagar renta, ese mismo día también tú pagas tu AFP y pagas de salud, ¿no? Antes no. Antes ganas tan poco que ni siquiera el Estado te cobra renta. Entonces, tampoco es que te obliga a tu pensión y que te obliga a salud, ¿no? Entonces, esos mecanismos, en el margen, como buenos economistas, pueden ser muy útiles para bajar la informalidad laboral de 70, como digo, a 50. Tú me das 2 años, en 2 años te bajo la informalidad de 70 a 50, pero hay que plantear el 50, ¿no? Y de 50 en adelante ya que serán 20 años, porque ya hay que crecer, ya la economía tiene que crecer y producir empresas de tamaño. Y esa norma del trabajador número 20, que no está muy estudiada en la literatura, es muy relevante. Lo vemos todos los días en los bancos, ahí se planta la gente en 20. Entonces, ¿cómo la hacemos más suave? Que repartas 1% desde el número 15. El 16 paga 1%. O sea, ese umbral lo hace más suave, para que no sea un Messi, para que sea solamente un Jairo, ¿no? Cada vez más suave, y entonces podrías tener una transición entre las empresas más pequeñas y las medianas y las grandes. Entonces, sí es posible bajar la informalidad, es difícil, pero no está en piedra que Perú debe ser así. Y todo esto estamos hablando para la microempresa, porque la informalidad en la gran empresa peruana es de 10%, es como la japonesa, ¿no? La informalidad de la empresa peruana mediana y grande es la misma que Japón, y para eso está SUNAFIL, es pura fiscalización. Pero la informalidad en la microempresa de 1 a 10 trabajadores es del 90%. Ahí está el cogollo, ¿no? Y ahí hay que enfrentarlo, por sectores y por geografía. O sea, hay poco tiempo digamos, en un programa de esta naturaleza, pero esas propuestas ya están en la mesa. El año pasado hicimos un trabajo así en la oficina con varios colegas y la presentamos al gobierno de ese entonces, pero después el gobierno fue cerrado y no avanzó, pero fue presentada al Premier, al ministro de Economía y también a ciertos congresistas y eso estaba a punto de avanzar, ¿no? Pero bueno, luego el Congreso se cerró y vino el COVID. Pero la propuesta está viva, ¿no? Doctor Cuba, dígame, usted es economista principal en Macrocónsula. Una pregunta, no sé si es indiscreta o no.
¿El gobierno ha convocado a las consultoras económicas del país a escucharlos, a pedirles opiniones en este momento crítico? No de manera formal, de manera muy eventual, ¿no? Muy eventual, algunas ideas, ¿no? Bueno, importante respuesta. La respuesta es no. O sea, algunas ideas sueltas, pero no, no como debió ser, ¿no? O sea, convocar a ustedes, Apoyo, a Maximiza, en fin, y a otros economistas importantes. Yo recuerdo mucho... Claro, así como se ha convocado un comando de salud, ¿no es cierto? Sí, claro. Hay que haber un comando económico, porque uno de los errores, y con eso no quiero extenderme mucho, uno de los errores de la apertura es haberle hecho en cuatro fases, ¿no? Es una locura, porque el mercado no funciona así. El mercado funciona, dame las reglas y yo juego. Es una solución. Ese temor al mercado ha hecho que seamos más digamos, planificadores, ¿no? De cómo son las cosas, y hemos hecho una entrada lenta que recién se va a completar en agosto, ¿no? Con más daños a la economía, por supuesto. Yo creo que ese es un argumento de crítica válido y no es de mala fe, sino era obvio. Si el Perú tiene un conjunto de expertos en estos temas, porque además la crisis de la pandemia debió merecer una visión integral, no solamente una visión médica, ¿no? Entonces, aquí lo que creo que la pregunta siguiente se cae de madura para Hernán. ¿Cómo ves, Hernán, el tema del manejo económico del gobierno? Porque hay algunas críticas que dicen, oye, este gabinete tiene como dos vertientes. Entonces, como hay dos vertientes, una izquierdosa y otra no tanto, entonces esto es una disfunción que finalmente afecta la eficiencia del trabajo. Por eso es que tanta gente habla, inclusive hasta el cambio de gabinete. Yo no sé si sea bueno cambiar a la ministra de Economía. Sinceramente, en lo personal, no creo. Lo que sí creo es que quizás habría que reforzar el equipo, ¿no? A ver, ¿qué comentario nos puedes hacer? A ver, primero voy a contestar brevemente esto y de ahí ir a lo que dijo el doctor Cuba, porque creo que hay varias cosas interesantes y algunas en las que discrepo y quisiera, en todo caso, dejarlas para el debate. Respecto a lo que ha hecho el gobierno, yo hubiera hecho al día siguiente pues, también un comando para el Ministerio de Economía, ¿no? Yo creo que hay gente, y prueba de que hay buenos economistas que están haciendo las cosas bien, es el Banco Central. Yo creo que el Banco Central ha sido fundamental de las buenas ideas que yo he visto han salido del Banco Central, y la ministra de Economía ha hecho lo que ha podido, pero yo creo que ella está en una posición de minoría en el gabinete, y hay esta pues cuestión ideológica social confusa de intervenir en la economía primariosa, digamos, de que yo puedo fijar un orden, yo puedo dar las medidas, como que yo puedo planificar. O sea, hay esa vocación subyacente de planificación centralizada que es la que inspira pues muchas de las medidas que se vienen dando. Pero ahora quisiera referirme a lo que dijo Elmer en cuanto a la informalidad. Él ha hecho un inventario de muchas de las trabas y de los problemas que hay que generan esta decisión que se repite a diario, eso es teoría de las preferencias reveladas, decimos los economistas, de decidir ser informales todos los días. Es una decisión que se toma a diario, es una encuesta que se toma a diario. Pero él ha señalado todas estas cargas que el Estado le pone a esa iniciativa privada, la iniciativa privada de esos millones de peruanos que están en esta normalidad, como le llamo yo, y ha propuesto una serie de medidas para corregirlas. Me parece excelente, yo no digo que no hay que hacerlas, pero esa es, digamos, es la visión de un cirujano plástico. Yo creo que aquí lo que hace falta es una liposucción. Hay que hacer una cosa, una cuestión mayor. La banda gástrica. No se trata simplemente de ir corrigiendo algunas cosas. Para empezar, creo que hay una distorsión en esto de algo maniqueísta, decir el sector formal y el sector informal. Los economistas conocemos de funciones continuas y funciones discretas. Es como si existiera en un rango aquí la formalidad y aquí la informalidad. En realidad es un continuo. Y no existe, como eso sí se desprende también, que al final coincide Elmer, el totalmente formal ni el totalmente informal. Es un continuo.
Y yo diría que en la moda de las empresas, en la observación que más se repite, lo que es esta empresa de 10 trabajadores, el razonamiento es distinto. Y ese comportamiento hay que entender, porque son esos micromotivos los que generan macrocomportamientos. Este comportamiento evasor, digamos, de la norma que hablaba Elmer para referirse a un sector del mal llamado sector informal, yo diría que en realidad es el comportamiento de todos. Y en ese sector en particular, lo que se está buscando es tener una capacidad de gasto. O sea, el empresario no maximiza utilidad, sino maximiza una constante. Yo quiero tener este nivel de ingreso para poder afrontar mis necesidades, mandar a mis hijos a un colegio privado, de repente hacer un viajecito, de repente mandarle plata a mi mamá en Andahuaylas. Y en ese sentido, yo lo que quiero es esa constante. ¿Y cómo llego a ese resultado? Tengo dos componentes en función de producción: el formal y el informal. Tengo ingresos menos gastos formales, ingresos menos gastos informales, digamos el I y el G'. Y en la medida que me viene a fastidiar Sunafil o que mi mercado baja, yo amplío mi operación informal y minimizo la operación formal. Y es como un acordeón, y me voy pasando, porque lo que yo quiero es esta cantidad de plata, y si para hacer eso tengo que volverme por los siguientes 6 meses 90% informal, porque yo vendía plástico y resulta que hay una invasión china de plástico y ahora tengo que vender casacas y no me da el margen, me vuelvo más informal. Y así es el razonamiento. Entonces, si es así, ¿quién entiende esto? Lo entienden las microfinancieras. Y es el otro gran tema. Nosotros tenemos un sistema financiero y yo creo que los bancos existen para la formalidad y las microfinancieras para la normalidad. Y en lugar, todo esto que se ha hecho con Reactiva se ha hecho mal porque no le preguntaron a la gente que sabe. Elmer se ha referido claramente al decir que van a hacer los pagos que se hicieron a la Seguridad Social o un mes de ventas, cuando todas las microfinancieras saben y tienen un estimado y dan los créditos en base a ese cálculo que hacen de ir a visitar a la gente al puesto y ver cuánto efectivamente venden. Y por eso, bueno, ahora lo han corregido. Han puesto 3 meses de ventas, pero no es así. Hay que fondear a ellos. Yo no digo lo que se ha hecho en Reactiva está bien para los grandes, pero era obvio que no iba a funcionar. Han corregido algunas cosas, pero lo que hay que hacer es, yo haría un programa de emisión de bonos subordinados de las microfinancieras con aval del Estado para asegurarme que capitalizo las microfinancieras y que eventualmente ellos sí saben a quién le van a dar. Es el que hace negocios con DNI y no tiene RUC. Uno habla con alguien de microfinancieras y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y ese ha sido el problema. Y creo que es un momento como para pensar todas estas cosas y realmente entender y quitarle toda esa grasa y todas esas trabas a ese gran sector de peruanos que está buscando. Miren, lo que quiere ese sector es que el Estado trabaje y que lo deje trabajar. Y al final, lo que está en el corazón de muchas de estas empresas de 10 personas es una familia, una empresa. Ese es el hashtag. Una familia, una empresa. Eso es lo que son. Entonces, si reconocemos esa realidad, si veamos como juristas a ver la primacía de la realidad o como economistas a ver la teoría de las preferencias reveladas, tenemos que entender cómo funciona eso para que las normas estén en función de eso. Todo lo que ha dicho Elmer muestra que las normas no funcionan. Yo creo que si, por ejemplo, nosotros reconociéramos que los empleados hasta el 4º grado de consanguinidad no son empleados, sino son socios de la empresa de alguna forma y pagarían un impuesto a los dividendos, ¿no? Como lo hacen las grandes empresas, la cosa sería más fácil. Porque por el lado, el tema de salud y el tema de pensiones. El tema de salud se resuelve con el aseguramiento universal y con eso ya hay que acabar el tema, hay que hacer las cosas como hay que hacerlas y se acabó. Eso requiere temas de gestión, separar la parte pensionaria del seguro en salud, pero esa es una reforma que hay que hacer. Aseguramiento universal es un sí o sí. Y por otro lado,
está el tema de la pensión en estas empresas. Habría que hacer un programa voluntario, como decía Elmer, reducir en los primeros tramos el aporte y que después se vaya haciendo que sea voluntario. Jorge mismo, tú en algún momento planteaste todo un sistema de AFP para los taxistas, ¿no? En función de a la hora de pagar la gasolina o pagar en todo caso el combustible, con el chip se les detraía una cantidad y era voluntario. Bueno, ese es el tipo de cosas que hay que pensar. Hace falta un poquito de imaginación, pero este es un buen momento para introducir todas esas reformas. Bueno, aunque no me ha respondido directamente el tema del gabinete, pero en la respuesta está implícita el concepto que hay que el equipo económico requiere un reforzamiento, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cualquier presidente democrático en su sano juicio hubiera convocado a un gobierno de unidad nacional, o por lo menos hubieran hecho lo que han hecho en salud, y no sé, pues teniendo a un Hurtado Miller que manejó una crisis, o a Lucho Carranza que manejó la crisis desde el 2008-2009, o gente como el propio Elmer, pero gente que ha manejado crisis, yo no entiendo por qué no los llama. Yo respeto mucho a la ministra Alba, creo que es una profesional inteligente, bien formada, pero hay cosas que son horas de vuelo. Y el oficio y la política que hay que tener para estar ahí, y eso se lo tiene que dar un grupo de gente que la respalde. Ella después de esto podría ser en un segundo periodo en el MEF la mejor ministra de Economía de la historia del Perú, porque está recibiendo un training que no ha recibido ninguna persona de esa edad. Y es muy buena economista, pero insisto, necesita más apoyo político para poder es más que evidente, porque yo no sé qué hubiera hecho ella si hubiera progresado en la expropiación de las clínicas, posiblemente hubiera renunciado, supongo. A ver, mira, la expropiación de las clínicas, vamos a ver... Pero un ratito para entrar a la recta final. Perdón, Hernán. La clínica angloamericana tiene 11 camas UCI. Y vamos a suponer que, por ponerle un valor, vale 110 millones de dólares, que tranquilamente creo que vale más. Me van a decir que lo que iba a hacer el presidente de Vizcarra era comprar cada cama UCI a 10 millones de dólares. ¿Eso es lo que quería hacer? No resiste ningún análisis. Sí, lo que había que hacer era comprar los ventiladores en su momento. Hoy ya han recogido 400 ventiladores, eso es lo que me dicen. Han pasado 100 y pico días. Es inaceptable. Lo de la vacuna es inaceptable. Lo del oxígeno es inaceptable. Pero eso es... creo que el tema ideológico es muy importante. El sector privado ha contribuido por diestra y siniestra y no hay ningún reconocimiento, que también es preocupante. O sea, no querer decir, recibí, creo que a regañadientes se tomaron el otro día una foto con la presidenta de Confiep, pero no quieren que los ayuden. Ahí está, lo acaba de decir Elmer, ni siquiera los han llamado los del Macroconsul, que es un centro importante, un think tank importante de la República. Vamos a entrar ahora a los últimos 5 minutos del programa y yo quisiera pedirle a Elmer Cuba si nos puede decir qué medidas usted le recomendaría al gobierno para ejecutar, no sé, a partir de mañana, ¿no? Las medidas que no se han tomado o mejorar algunas que se han tomado. 3, 4 ideas centrales. Sí, acá lo urgente, digamos, de frente de batalla es el virus. El virus no se ha ido, está vivo ahí. Y el principal foco de contagio ahora va a ser el transporte urbano, ¿no? Por ejemplo, en Lima hay 30 millones de viajes diarios. Ahora hay un poco menos porque no hay clases secundarias ni universitarias, pero en verdad una combi peruana, una cúster peruana, tienen los 3 componentes de contagio. Es decir, un lugar cerrado, mucho tiempo cerrado y además contacto muy cercano. Entonces, eso es peligrosísimo y podría causar, si es que no hay vacuna hasta el próximo año, un rebrote complicado. Y Perú no aguanta, digamos, una nueva cuarentena. Por lo tanto, sería muy doloroso para la salud pública ver nuevamente un episodio tremendo de mortandad sin poder parar la economía, porque ya está imparable, ¿no? Por las consecuencias que tiene en las propias finanzas públicas y privadas. Entonces, la medida número uno es mantener el virus a raya, y para eso hay que ser muy, muy inteligente en la parte microeconómica de los diseños del contrato
para que los transportistas puedan cumplir el aforo. Hay que pagar lo que sea. El oro y un día que para Perú es mucho más caro que cualquier subsidio a los transportistas, ¿no es cierto? O sea, hay que pagar el oro y el muro al transportista para que lleve menos gente. Pagarle por no llevar, no pagarle por llevar, ¿no? Eso es posible hoy día, con contratos mejor diseñados para castigar al que no cumple. Ahí la batalla del virus se va a dar ahí. Una buena recomendación, por supuesto. Julio y agosto, esa es la principal política económica, controlar el virus, porque esta crisis no ha sido una crisis fiscal, ni de devaluación, ni crisis bancaria, de la deuda, como ha sido la crisis peruana de toda la historia, ¿no? Tampoco es un choque internacional, salida de capitales o caída del tema de intercambio. No es el caso. Esta crisis es sui generis. Es una crisis hecha por nosotros. La PCM ha diseñado la recesión, ¿no? Ha sido diseñada, dibujada para que contenga el virus. Entonces, esta crisis hecha en casa, ¿no es cierto?, se puede ir por la borda si el virus vuelve a surgir. Entonces, la principal política económica, macroeconómica, es controlar el virus, ¿no? Número 2 es efectivamente asegurarnos que la apertura de las actividades sea de manera ordenada para justamente evitar una nueva cuarentena, ¿no es cierto? Y más adelante ver el tamaño del hueco que hay en la demanda agregada, ¿no? Si la demanda agregada, ¿dónde se va a quedar abajo? ¿10% abajo? ¿15% abajo? ¿2% abajo? Para recién graduar el tamaño del empuje fiscal, ¿no? Y que no sea, pues, arranca Perú, es algo mucho más complejo que eso. Arranca Perú es un cambio de partidas nomás. Lo que importa es el nuevo gasto, no el gasto cambiado de nombre, ¿no? Puedo vestir un santo, para vestir a otro. Digo, ay, mira, hay 1.000 millones para veredas, pero hay que quitar 1.000 millones a otro proyecto. Entonces, es cero, pues, ¿no? En el efecto neto, el impulso fiscal se mide en el aumento neto del déficit, no en el cambio de partida, ¿no? Eso es, digamos, engañar muchachos. Entonces, eso es lo de acá, eso es para el último trimestre del año. Y lo más importante, además de meter goles, es que no nos goleen. Y que nos puede golear el Congreso. El Congreso de la República hoy día se ha convertido lamentablemente en el principal enemigo del país. Y el principal enemigo de los pobres, aunque parezca mentira, son los representantes, ¿no? Porque están jugando un partido muy egoísta, causando estragos en las normas típicas del mercado. Con estas normas que han dado de acaparamiento, que es imposible que un fiscal pueda saber qué cosa es acaparar, ¿no? Le agradezco mucho, Elmer, muchas gracias por los conceptos en los últimos 2 minutos. A ver, Hernán, sus ideas finales. Bueno, coincido en que aquí la principal política económica está en el control del virus para empezar, y una de las cosas que yo haría sería resolver el tema de la vacuna, porque si yo tengo garantizada la compra de un cierto número de vacunas para un cierto mes, puedo empezar a planificar las decisiones económicas en base a eso. Si no, va a pasar lo que nos ha pasado con el oxígeno, con las camas, con las pruebas, con todo. Entonces, una vez que yo tenga eso resuelto, puedo empezar a pensar en otras cosas. Creo que tener y recabar información para tomar decisiones inteligentes sobre el manejo de las cuarentenas en algunas zonas, y creo que es muy importante. Va a haber, de hecho, un rebrote. Entonces, en ese rebrote hay que ver cómo se manejan las cosas. Y yo creo que hay zonas que no hay que cerrar, zonas que hay que liberar. O sea, ahora se ha hecho por primera vez esto por departamentos, creo que debería ser hasta por provincias o distritos. Es todavía un ejercicio demasiado grueso. En Ica, en Chavimochic y en Olmos, 3 departamentos que están cerrados, está la agroindustria, que ha sido una de las cosas que nos ha mantenido la economía funcionando en estas regiones, sí, a pesar de la pandemia. Entonces creo que hay que tener un poco más de trabajo, un poco más de que hacer la tarea, pero creo que la parte sanitaria es fundamental. Como lo decía hace un momento, sí, el tema Hernán, que se refiere, disculpa que te interrumpa, pero yo le metería plata y les daría el subsidio, no solo así, sino poniendo, por ejemplo, como están haciendo en otros países, divisiones de policarbonato en los ómnibus o en los trenes. Permíteme que te interrumpa, Hernán, pero estamos ya en el cierre del programa. Yo te agradezco mucho, Hernán Garrido-Leca y Elmer Cuba. Creo que además ha sido muy objetivo el programa, han dado ideas concretas. Nos vemos el siguiente miércoles, que vamos a hablar sobre los intentos de reforma constitucional que plantean en el Congreso, del cual ya se han hecho algunas advertencias esta noche. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles en Diálogo y Soluciones.